Dentro de lo que es el concepto de la previsión, dijimos que estudia lo que puede hacerse, ¿no es cierto? La previsión, mientras que la planeación o planificación dice lo que va a hacerse. Una cosa es lo que puede hacerse y otra cosa es lo que va a hacerse. ¿Qué diferencia hay entre lo que puede y lo que va a hacerse? Bueno, lo que puede es prácticamente un sueño, una esperanza, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que va a hacerse es algo que ya se está consolidando. Entonces, esa es la gran diferencia entre la previsión y la planeación, ¿no? Entonces, la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción, dice que ha de seguirse, estableciendo los principios, orientarlo y determinar los tiempos y los números. Dijimos que la planificación se hace en tiempo, pero también se hace en números, ¿no es cierto? Y dentro de lo que son los principios lo vamos a ver, ¿sí? Su importancia. ¿Por qué es importante la planeación o planificación? Primero, dice que la eficiencia es obra del orden, no puede venir del fracaso, ¿no es cierto? O sea, perdón, no puede venir de la improvisación, porque la improvisación conduce al fracaso, eso quería decir, ¿ya? Así como la parte de dinámica, lo central es dirigir, en la parte mecánica, planear es lo central. Lógicamente, porque el proceso de los elementos del proceso administrativo en la parte mecánica es previsión, planeación, integración, ¿sí? ¿Cómo es? Perdón. Previsión, planeación, organización. Entonces, al medio está la planeación. Integración, dirección y control es de la parte dinámica, ¿no es cierto? Entonces, la dirección está al centro, ¿ya? Otra importancia dice que el objetivo sería infecundo si no se detalla, ¿no es cierto? Para que se afine y se corrijan todos los planes que se van a realizar. Lógicamente, para eso se hizo la planeación. Todo lo que se va a realizar se corrige en la planeación o planificación. Luego tenemos que todo el plan tiende a ser económico, aun cuando no lo parezca, ¿no es cierto? Porque ya les dije, se puede planificar en tiempos, pero a la larga, el tiempo, como dicen las viejas de antes, el tiempo es oro, el tiempo vale, ¿no? Y en una fábrica, por ejemplo, a los obreros se les paga en horas hombre, ¿no? El tiempo que tarda en fabricar un producto. Y todo control, la última importancia, es importante y es imposible, sobre todo, ¿no es cierto? Si no se comparan con un plan previsto, sería entonces trabajar a ciegas. Claro, por ejemplo, la Contraloría General de la República. Si alguno no sabe qué es la Contraloría, es la institución del Estado que controla el manejo de la función administrativa absolutamente de todas las instituciones del Estado, para ver si no se están malgastando la plata, si no hay dolo, si no hay trampas, ¿no? Si no hay hurto, definitivamente, o muchas veces malversación de fondos. Y entonces, lógicamente nosotros ahí siempre vamos a tener que hablar que el control está ligado con la planificación, ¿sí? Bien, dentro de los principios, son tres los principios, no son cuatro, no son cinco, no son seis, son tres. Según lo que el profesor tiene en este libro, que para mí este libro es el bestseller, los otros ya son adiciones alargadas y extendidas, ¿no es cierto?, de este libro, que fue en el año 94, creo 98, lo que se lanzó esta edición. Hubieron ediciones anteriores también, pero para mí la mejor edición, yo que soy PhD en Administración de Empresas, considero que es esta la propia, ¿no? La buena. Porque lo otro, como yo digo, siempre tanto Gregre para decir Gregorio, porque es un monumento a la redundancia. Bien. Dentro de los principios están los tres, dijimos, ¿no? El principio de la precisión, que los planes deben hacerse bastante precisos y contundentes, no con afirmaciones, aquí dice vagas, con simples afirmaciones, ¿no es cierto?, sino con acciones concretas. Después, que dice el principio de la flexibilidad, que dentro de lo que haya la precisión, ¿no es cierto?, también debe dejarse algunos márgenes para el cambio, ¿no es cierto?, porque muchas veces pueden aparecer hechos imprevisibles. Miren lo que está pasando ahora actualmente. Las instituciones del Estado tenían
absolutamente todo su presupuesto ya hecho, ¿no? Lo habían presentado o los últimos días del mes de diciembre o los primeros días del mes de enero. ¿Y qué pasó? A mediados de marzo se vino la pandemia esta y todingo los presupuestos han quedado totalmente tirados por los suelos. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver los presupuestos con la planeación o planificación? Pero que es lo mismo, pues, si un presupuesto simplemente es una planeación cuantificada o una programación cuantificada, como quieran llamarle, tanto de ingresos como de gastos, ¿ok? El principio de unidad dice que los planes deben ser de tal naturaleza que debe existir una función, solamente una función, ¿no es cierto?, para cada plan, o dicho de otra forma, que tienen que estar tan integrados que solamente tiene que haber un plan general. Entonces nos quedamos con esto último, alguien lo preguntó, y lo demás, tururuki, se llama gregre, ¿ya? No les prohíbo que lo lean, pueden leerlo si quieren, ¿no? Puede ser de interés de cada uno, pero lógicamente lo que está sujeto al examen, tal como les dije el primer día de clase y se los volví a redundar por ahí cuando hicieron alguna pregunta en el tema 1, ¿sí? Creo que fue Osinaga el que preguntó, ¿no? Que aparecían 4 etapas en la integración. No. Los elementos del proceso administrativo son 3 de la mecánica, 3 de la dinámica, y las etapas son 3 para cada uno y no hay más. Y olvídense lo demás. No, que profesor, miren este texto. Nada. Textos son textos. No que Agustín Reyes Ponce va a venir a tomar el examen, Agustín. No, que en el texto guía no está eso. ¿Va a venir el texto guía a tomar el examen? ¿O quién va a venir a tomar el examen? ¿El profesor Roger Gómez? Ah, sí, el profesor Roger Gómez, que es el que les dicta la materia y el que les explica la materia. Es una pequeña trampa que les hago yo a mis alumnos cuando les digo, no me interesa que no asistan a clase, pero búsquensela, ¿no es cierto? Porque lógicamente el profesor pregunta en el examen todo lo que dice y todo lo que explica. Si no lo dice y no lo explica, jamás lo va a evaluar, porque sería no tener ética, ¿sí? Bien, ahora sí, entramos en tema ya de las políticas. ¿Qué son las políticas? A ver, ahí también hay un montón de gregre y gregre. Bueno, las políticas dice que pueden definirse como criterios generales que tienen por objeto orientar la acción, ¿sí? Dejando a los jefes de campo para tomar las decisiones. Entonces, fíjense, criterios generales. Hay varios criterios, ahorita lo vamos a leer lo que más resalte, ¿no es cierto? Entonces, criterios generales que tienen por objeto orientar la acción. Dice la importancia de las políticas de administración que es decisiva e indispensable para una adecuada delegación. Delegación significa el mando, ¿no? Para transmitir el mando, que es el concepto de lo que es la administración. Y también aquí nos dice, me gusta, a ver, ¿dónde está el láser? ¿Quién lo tiene el láser? Acá está. Ya. Las políticas, ha dicho alguien, dice, son el objetivo en acción. Ah, el objetivo en acción. Ya vimos los objetivos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué son los objetivos? Dijimos, son las metas, son los fines. Y sin embargo, las políticas son el objetivo en acción, dice. Esto es absolutamente cierto, dice. Con todo, no bastaría para definir el objetivo. Fija las metas, en tanto que las políticas imperan ya el orden de lanzarse para conseguirlas mediante algunos medios genéricos. Así, verbigracia quiere decir ejemplo. El objetivo de un departamento de producción puede ser obtener, esto se llama cacofonía, obtener óptima. Yo diría máxima, obtener máxima calidad, ¿no? Y la política debe obtenerse óptima calidad igual, para lo cual los materiales serán seleccionados entre los más finos y el equipo de mayor precisión. Bueno, ¿qué quiere decir esto en síntesis? Tanto Gregre para decir Gregorio. Que las políticas simple y llanamente son los caminos para conducir al objetivo, al fin.
¿no es cierto? Yo en los primeros días de clase bien recuerdo que les pregunté a ustedes, ¿ustedes a qué han venido a la universidad? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su fin? Y alguien por ahí contestó, estudiar. No, ese no es el objetivo. Ese es el camino. ¿Para qué? Para profesionalizarse, ¿no es cierto? Para sacar un título, sacar una profesión. O alguien me dice, adquirir conocimiento. ¿Adquirir conocimiento ese es el objetivo? Yo creo que es el camino también, es la política. Adquiriendo el conocimiento llegamos a profesionalizarnos. Es más, miren cómo todo es cambiante. Si alguno de ustedes me dice, profesor, el objetivo no es sacar una profesión. El objetivo es llegar a tener un buen trabajo, lógicamente como profesional, y tener un buen sueldo. Y yo le miro y le saco el sombrero y le digo, sí, tienes razón. Entonces la profesión viene a ser el camino. Por eso les digo, esto es cambiante, es variante, ¿no es cierto? Y otro va a venir y me va a decir, profesor, el objetivo no es llegar a tener un lugar en la sociedad y tener dinero. El objetivo es tener las mujeres más hermosas a disposición. Y entonces tener dinero es el camino. Estoy divagando por si acaso, ¿ya? Entonces, fíjense que todo no permanece incólume, no permanece fijo. Todo lógicamente se renueva. Pero nosotros, por eso tenemos que saber plantear nuestro objetivo. Es que planteando nuestro objetivo, nosotros ya vamos a saber cuál es la política. Entonces, lo primero es plantear el objetivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el objetivo de ustedes es estudiar y nada más, ¿para qué usted estudia? Para estudiar, para tener conocimiento y nada más. Pero ¿para qué quieren? No, ese es mi objetivo y se acabó. Entonces, ¿cuál va a ser la política? ¿No? La política va a ser los medios que utilizan ustedes para estudiar, que puede ser el internet, pueden ser los correos electrónicos, pueden ser los mismos libros, ¿no es cierto? O los mismos relacionamientos con gente que está preparada, ¿no? ¿Está claro? ¿Qué son las políticas? Son los caminos, no está aquí, pero se los está explicando el profesor. Y es hasta más fácil y más entendible. El profesor les dice en la clase qué son los objetivos. Son los caminos para llegar a un fin, a un objetivo, y listo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, me imagino que las va a ver. Bien, las especies de las políticas. Las especies de las políticas pueden ser de dos tipos. Aquí lo tenemos clarísimo, pero lo vamos a deschipar un poquito porque está todo apeñuscado. Se divide en dos. Aquí yo le he puesto su asterisquito para poder diferenciarlo. Por la forma de originarse se divide en, dice, externamente impuesta, inciso A, inciso B, políticas de apelación, e inciso C, políticas expresamente formuladas. Y por su extensión pueden ser de dos tipos, pueden ser generales y pueden ser particulares, ¿ya? Entonces vamos a ir desglosando cada una de ellas. Entonces, por la forma de originarse se divide en, dice, inciso A, política externamente impuesta. A ver, ¿de qué se trata esto? Estas son las que pueden ser, dice, por la ley, la política de proporcionalidad en el trabajo, de acuerdo a la Constitución, los contratos colectivos, las preferencias de los trabajadores, no admitir, por ejemplo, para trabajos determinados a las mujeres. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Simple y sencillo. Las políticas externamente impuestas son aquellas que nos llegan por parte de la administración central del Estado, es decir, en este caso del gobierno. Nosotros estamos muchas veces acostumbrados a tener nuestra planificación ya bien medida, ¿no? Y generalmente siempre tiene que ser al filo de la navaja, ¿no? Porque los presupuestos siempre andan ajustados. Y viene el gobierno y lanza un decreto que nos tira toda nuestra planificación por la borda. Por ejemplo, el doble aguinaldo. ¿Cuántas empresas han quebrado, no es cierto? Su planificación se fue al tacho. ¿Por qué? Porque no estaba en su estructura el doble aguinaldo. ¿Ustedes saben cómo pagan aguinaldo las empresas? Miren, yo les explico.
Eso se llaman cuentas de previsión. Cuentas de previsión, ¿ya? Las empresas todos los meses hacen previsión para aguinaldo un mes, previsión para aguinaldo segundo mes, previsión para aguinaldo, o sea, van guardando montos, ¿no es cierto?, en base a lo que ellos saben que tienen que pagar a todo el personal, lógicamente, ¿para qué? Para pagarle el aguinaldo a fin de año. Pero miren ustedes, le viene el gobierno con sus medidas políticas, porque son medidas políticas para capturar votos, no es por otra cosa, ¿no es cierto? Y vienen y les dicen, va a haber doble aguinaldo y se tiene que pagar, y si no paga va a pagar el cuádruple, o si no le vamos a sacar multa. Entonces la pobre gente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aceptar esas políticas. Otra política externamente impuesta, pero esa por lo menos está en el marco de la ley y de la justicia, sobre todo de la justicia, ¿no es cierto? Porque una cosa es la justicia y otra cosa es la legalidad. Legalidad, ¿qué significa? Que está bajo las leyes, y la justicia significa lo correcto, lo ético, lo moral, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, por ejemplo, las 8 horas diarias establecidas en el Código del Trabajo. El trabajador que trabaje más de 8 horas al día le tienen que pagar el doble, ¿no es cierto? Esas se llaman horas extra. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos de los empleadores, es decir, de los patrones, que no les pagan horas extra? Y dirán ustedes, ¿y si no le pagan, entonces por qué no se está cumpliendo con la ley? Claro, no se cumple con la ley, y ese trabajador, si tiene un poquito de conocimiento, se va a ir ante el Ministerio del Trabajo a denunciarlo, y a ese patrón en 2 patadas lo hacen saltar, porque dentro del Ministerio del Trabajo justamente existe la normativa de que el trabajador siempre tiene la razón, ¿ya? Esas son las políticas externamente impuestas. Entre lo que es la política de apelación, son las que se hacen mediante consulta a jefes superiores, dice, ¿no? Formándose a veces resoluciones de 3 o 4, ¿ya? Y que se van aplicando a través del tiempo, y esto se llega a convertir en un término legal, jurídico, administrativo, que se llama la jurisprudencia. En síntesis, ¿qué significa las políticas de apelación? Volvamos con el mismo ejemplo casi le dije del coronavirus, del aguinaldo, ¿ya? Y el aguinaldo se pagó el primer año, y ya en el segundo año la gente lo esperaba. Se volvió a pagar en el segundo año, ya la gente decía, el aguinaldo es legal, está dentro de la ley, y no estaba dentro de la ley. El doble aguinaldo estoy diciendo. Dentro de la ley sí está el aguinaldo, pero el doble aguinaldo no está dentro de la ley. Está dentro de ciertas normativas nomás que impone el gobierno. Es que tienen que saberlo ustedes, jóvenes, que la ley solamente la hacen en el Poder Legislativo, los senadores y los diputados. El presidente de la República no puede hacer ninguna ley. Lo que hace es un decreto, y un decreto simplemente es una norma de menor rango. Así de sencillo. Se lo dice un profesor de administración pública que todo el tiempo está en ello, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la jurisprudencia? Tantas veces se repite la costumbre que llega a hacerse ley, ¿ya? Y el inciso C, que nos dice las políticas expresamente formuladas, son aquellas que de una manera consciente y de preferencia por escrito se formulan para regir los términos generales en un campo. ¿A qué se refiere esto? Aun cuando parezca increíble, pero la mayoría de las empresas o instituciones públicas y privadas no tienen un plan general o no tienen un plan de política formulado por escrito. Entonces justamente a eso es lo que se refiere las políticas expresamente formuladas, ¿no? Que todo tiene que estar escrito. ¿Por qué tiene que estar escrito? Porque lógicamente cuando está escrito es una norma de la cual nadie se puede salir, ¿no? Y cualquier rato uno dice, aquí está escrito y esto dice la letra muerta, y su cumplimiento es totalmente obligatorio. Bien, ya. La otra forma de especie de dividir las políticas, dijimos nosotros, son por su extensión,
pueden ser generales y particulares. Y miren lo que les decía, estos textos, y eso, ¿no? Que es súper, hiper reducido en comparación con el otro 2007. Habla tanto así que hay políticas de rápido crecimiento, la primacía de la función social de la empresa que se aplican igual a los departamentos y funciones, por el contrario se refiere a la producción y bla 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 bla. El profesor se los va a sintetizar. ¿A qué se refiere todo esto, generales y particulares? Políticas generales, ¿ya? Es cuando se refiere a toda la empresa. Es la política general de los caminos que va a seguir toda la empresa para llegar a su objetivo, ¿ya? Y las políticas particulares son aquellas que se hacen por cada uno de los departamentos de la empresa. Y aquí yo estoy viendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice departamento de ventas, de compra, de contabilidad. A ver, ¿dónde está mi láser? Acá está. ¿Ya? ¿No? Departamento de producción, de ventas, es decir, cada uno tiene sus políticas, lógicamente. ¿Cuál es la política del departamento de compras? Comprar a mejor precio y a mejor calidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la política del departamento de ventas? Vender al mayor precio, porque eso lógicamente incrementa sus ganancias, ¿no es cierto? ¿Cuál es la política del departamento de producción? Producir la mayor cantidad de bienes y servicios para tener ingresos. ¿Cuál es la política de contabilidad? Contabilizar todos los registros de las operaciones. Entonces, ¿está claro? Por su atención pueden ser generales y particulares. Generales se refiere a toda la empresa y particulares se refiere solamente a parte de la empresa. Bien, las políticas también, jóvenes, tienen sus reglas, ¿ya? Entonces dijimos que las políticas, otra vez lo señalamos, son los medios básicos para llegar al objetivo final, a la meta final, ¿no es cierto? Su primer regla es parecido a lo anterior que hemos hablado de las especies, ¿no? Hay alguna diferencia. La primera regla que dice de las políticas, ¿cuál es? De su fijación, dice, debe cuidarse que todas las políticas que han de influir en la actividad de una sección, departamento o de toda la empresa queden claramente fijadas, de preferencia por escrito. Fíjense, esto lógicamente que coincide, ¿no?, con las especies de política expresamente formulada, ¿ya? Entonces se tienen que hacer de manera escrita, siempre. Y aquí nos explica un poco, ¿no?, los reglamentos, las leyes y todo eso de los manuales, los reglamentos internos deben ser fijados por escrito. La segunda regla, de su difusión, dice, siendo el fin de las políticas orientar la acción, es indispensable que sean conocidas debidamente en los niveles donde han de ser aplicadas y que vuelco a la página, no sé, se quedó ahí. Bueno, ¿a qué se refiere de su difusión? Que si una empresa no lo difunde, no tiene la validez legal para que todos lo acaten. ¿Por qué? Porque el personal va a decir, por ejemplo, no, yo no sabía, yo no conocía. Porque no solamente es fijarlo por escrito, ¿ya? También hay que difundirlo. ¿Qué diferencia hay entre fijarlo por escrito y difundirlo? De su difusión. Hay una diferencia enorme, ¿no es cierto? De su difusión por escrito significa que está en un papel y difusión significa que está siendo explicado por todos los niveles estratégicos de la empresa, los mandos medios, ¿no es cierto? Es decir, explican todo al personal subalterno. Entonces, a eso se refiere de su difusión, que debe ser dado a conocer a todos. La siguiente regla se refiere a de su coordinación. Debe cuidarse de que exista alguien que coordine e interprete válidamente la aplicación de las políticas, pues de otro modo puede ser diversa y contradictoriamente aplicada. ¿A qué se refiere? Que tienen que ser las personas idóneas, adecuadas, las que tienen que difundir, ¿no es cierto?, todo este tema de las políticas, ¿ya? No lo vamos a poner nosotros, por ejemplo, al jefe de personal a difundir las políticas al departamento de contabilidad, que el departamento de contabilidad lo que hace es registrar las operaciones financieras. ¿Qué sabe pues el jefe de personal de contabilidad? ¿No es cierto? Es decir,
el director de personal verá pues el tema de cuántos llegan tarde, cuántos se van, cuántos no trabajan, ¿no es cierto? El jefe de planta de producción verá a sus trabajadores, el gerente general se ocupará de todas las gerencias administrativas y de línea, ¿no es cierto? Eso entonces de su coordinación. Y la cuarta regla, la última, y con esto nos vamos porque esto está para largo el debate que vamos a hacer, está para largo. La cuarta regla dice de su revisión periódica. De su revisión periódica. Dice, debe fijarse un término en el cual toda política sea revisada con el fin de evitar que se considere alguna como vigente en realidad y ya no lo está, o se crea cubierta por los actuales o algún nuevo campo que carece de política al respecto. ¿A qué se refiere esto? Fíjense ustedes, los tiempos cambian. Ahora nosotros estamos en la era del internet, ¿no? En la era de las TICs, tecnología de información y comunicaciones. Fíjense ustedes que ustedes sean los gerentes de una empresa agropecuaria y que lleguen y le digan a la secretaria, señorita secretaria, váyase usted al correo en este momento y deposite una carta para tal empresa. No, pues, por favor, las políticas deben revisarse periódicamente acorde con los tiempos, ¿no? Ya en este momento nadie envía ninguna carta por correo porque todo el mundo lo envía por correo electrónico. Entonces, deben regirse y adecuarse a los tiempos. Eso significa la revisión periódica, que se debe revisar para no estar desfasado. Bien, jóvenes, entonces vamos a cerrar. Nos quedamos en las reglas sobre los procedimientos, ese es el título para la próxima clase, y vamos a instalar el debate. ¿Ok?